Sí, nos saludamos con todas, con todos, a Silvia me parece que no te había saludado. ¿Cómo estás, Silvia? Mabel. Bueno, y con el resto nos fuimos saludando en los primeros minutitos. Bueno, estamos, no sé si nos escuchás, Silvia. Cualquier cosa, chiflanos o escribinos. Los escucho, gracias. Hola. Bueno, buenísimo, buenísimo. No, como para chequear que estamos ahí. Entró Fabiola. ¿Cómo estás? Bueno, recién estamos empezando. Rodri, si querés apagar cuando no tenés como un poquito de sonido de fondo mientras. Gracias. Bueno, estamos acá en el último encuentro sincrónico del módulo 7. Ahí está Fabiola. Sí. Hola. Van a seguir, o sea, ya igual hace un ratito sacaba la cuenta que en un mes aproximadamente nos estamos viendo en cara a cara, tan lindo. Allá estaremos con Ceci, con Aileen, bueno, con Gustavo, que es el profe del último módulo del 9, así que va a estar muy lindo y emotivo ese encuentro y poder reconocernos ahí en persona. Bueno, estamos llegando al final de este módulo 7, decía. El lunes habrán visto, el fin de semana les cargamos, o el mismo viernes, ya no me acuerdo, cargamos todos los materiales que trabajamos el viernes pasado. Recuerden, quienes no pudieron conectarse o quienes se les cortó en algún momento, poder revisar esos materiales, la grabación, los videitos que compartimos. Sí, es importante que puedan ir complementando, o sea, no quedarse solo con estos encuentros porque no son suficientes, digamos, para profundizar en los temas y las invitamos a eso, muy especialmente a tomarse su tiempo de mirar los materiales, de leer. Sabemos que por ahí, no sé si uno no viene por ahí tan habituado a lecturas, las cuestiones que les vamos subiendo consideramos que son bastante accesibles y bien orientados y pertinentes a los temas que vamos trabajando acá, así que las invitamos a que hagan un esfuercito ahí de mirar los videos y de leer los materiales que les vamos proponiendo. El lunes les habíamos compartido ya como clase asincrónica un video cortito a modo disparador de Rodrigo sobre participación y liderazgo, que ahora en este primer bloque vamos a profundizar un poco más. Y también, a eso me refería, un material de lectura que trabaja muy bien y muy interesante el liderazgo en proyectos asociativos, ¿sí? Así que les queda, quizá son materiales, ese es extenso, pero bueno, por ahí pueden ir leyendo capítulos y para quienes después estén como especialmente interesadas, ojalá, en continuar un proyecto cooperativo, les va a quedar sin dudas como material de consulta y para seguir trabajando y analizando y charlando con sus futuras compañeras. Ojalá eso pase. Y bueno, y les habíamos planteado ahí que quienes no pudieron estar, digamos, a pedido a todas y con especial, digamos, hincapié a quienes no pudieron estar el viernes o por algún motivo se tuvieron que desconectar antes, que entreguen el trabajito de la belleza de la trama. Ya muchas lo hicieron, estuvieron súper bien, les fuimos haciendo hoy la devolución a través del Classroom, así que invitamos al resto que los entreguen, ¿sí? Hoy entonces, ya entrando en los contenidos, va a ser un momento y una clase bastante nutrida de temas, así que como siempre esperamos ahí su entusiasmo y su participación. Vamos a trabajar en el primer tema para profundizar las cuestiones de participación y liderazgo, ¿sí? En proyectos asociativos, que quedó en el tintero, digamos, planteado en el video de Rodri, pero nos interesaba no dejarlo en eso, sino seguir trabajándolo hoy un poco. En un segundo bloque, aunque sea también a modo de disparadores, trabajar las cuestiones de comunicación y habilidades sociales en los grupos, en los equipos de trabajo y en proyectos asociativos. Y por último, nos vamos a reservar los últimos 40, 45 minutos para
dialogar con ustedes sobre el trabajito final del módulo 7, que también ya se los pusimos a disposición el lunes pasado, que ojalá lo hayan podido leer, porque la propuesta ahí es analizar un caso hipotético, ficticio, que armamos, y poder trabajar todas estas dimensiones que, bueno, estuvimos viendo a lo largo del módulo 7, ¿sí? Esa es como la secuencia y la organización de hoy. Y al final también nos reservamos unos minutos y si alguien se va a tener que desconectar, estén atentas después porque les vamos a contar también algunas cuestiones de organización del módulo 8 y 9, ¿sí? Que en las partes sincrónicas se va a volver a dividir el grupo de adultos mayores por un lado y de infancias por otro, ¿está? Creo que en algún momento lo dijimos, pero bueno, hoy lo pasamos bien en limpio. Bueno, si Ceci, ¿no tenés algo así que agregar que se me haya pasado de esta introducción? Le damos la palabra a Rodri para aprovechar que está con luz. No, está perfecto, perfecto. Dale, genial, arrancamos, Rodri, entonces. Dale. Con lo tuyo, Dale. con tu magia. Buenísimo, gracias Mari. Bueno, bienvenidas nuevamente. Como decía Mari, hoy la idea es como hablar de 3 cuestiones como que nos atravesaron en los otros 2 encuentros. O sea, todo el rato aparecían como problemáticas, como discusión, como potencialidad, pero nos atravesaron, que son, como decía Mari, la participación, los liderazgos y la comunicación, las habilidades sociales para vincularnos, digamos, dentro de cualquier ámbito de la vida en general y un proyecto asociativo en particular, digamos. Vamos a empezar por el primero, que la participación, que ustedes lo mencionaron en distintos momentos y de distintas formas, digamos. Es decir, sin participación, un proyecto asociativo que necesariamente tiene que ser entre iguales, tiende a generar asimetrías, digamos. Si unas personas participan mucho y otras participan muy poco, se generan distancias que hacen que las relaciones sean necesariamente más verticales, razón por la cual enrarece y dificulta el buen funcionamiento de cualquier proyecto asociativo. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, planteamos lo siguiente. La participación es probablemente el elemento más sensible que hace a la vida de las cooperativas, de las asociaciones, de los clubes, de las bibliotecas populares y demás. Es decir, es algo que, si no se produce, hay que ir a buscarlo y hay que construirlo. Es decir, por ejemplo, en la medida que las organizaciones generen reuniones y las reuniones hablen solamente 2, eso tiende a dificultar el buen funcionamiento de un proyecto, que, insisto, se construye entre iguales, digamos, está basado en relaciones igualitarias. Lo que pasa que formalmente puede estar basado en relaciones igualitarias, pero si hay diferencias en la intensidad de la participación, se generan desigualdades, digamos, que necesariamente dificultan toda la construcción colectiva, ¿no? Entonces, la participación se ve en todos lados, digamos, en el gobierno de las organizaciones, en la gestión de las organizaciones, en las actividades sociales de las organizaciones, y partimos de esta premisa. En la medida que haya participación regular de las personas en los proyectos asociativos, estos tienden a funcionar mejor, digamos, como esa es la idea. Ahora, entrando como en una problematización, en nuestra sociedad la participación no sucede, no pasa, no se genera espontáneamente, sino que es algo que hay que construir. Y una vez que se construye hay que sostenerlo, digamos. Y un elemento para sostener la participación, uno de los elementos para sostener la participación, es generalmente que cuando participamos no nos frustremos. Es decir, que sintamos esta satisfacción que yo mencionaba todos los encuentros anteriores como un elemento central de lo colectivo. Que también cuando vamos a participar nos sintamos escuchados, escuchadas, sintamos que estamos aportando a la discusión, que tenemos algo que decir, que a su vez aprendemos, ¿no? Que está pasando algo que no está monopolizado por una persona. Esto, digamos, este tipo de ejemplos concretos lo que tiene a generar es evitar frustración, porque la frustración generalmente es la peor enemiga de la participación. Piensen en cualquier ámbito de su vida cuándo y por qué dejaron de participar, y generalmente el elemento de la frustración, fui, a la verdad, al final habló uno solo, o yo dije algo y nadie me escuchó. Ese tipo de cuestiones tiende a que la siguiente vez no voy a ir, ¿no? O porque me aburro, o porque no pasa nada, o porque hablan siempre los mismos, o porque no se decide nada. Entonces, ese primer elemento. Ahora, ¿qué significa la participación? Bueno, la participación tiene, digamos, la definición de diccionario tiene que ver con ser parte, tomar parte y sentirme parte de algo, digamos. Ser parte de un todo. Eso tiene que ver
básicamente con la participación. Ahora, también es importante pensar que cuando nosotras participamos en un hecho colectivo, no solamente estamos cambiando realmente el hecho colectivo, sino también que ese proceso de participación nos está cambiando a nosotros mismos. Es decir, nos está sacando de la apatía, nos está generando preguntas nuevas, nos está generando vínculos nuevos, nos está dando instrumentos. Es decir, a medida que vamos participando, vamos generando, cuando esa participación es satisfactoria, vamos generando en paralelo capacidad de participar cada vez mejor y sensibilidad en la medida que podemos entender cuál es el sentido de la participación, qué es lo que estamos aportando y por qué es necesaria la participación en cualquier proceso colectivo. Entonces también hay que pensarlo en esos términos. Hay un aporte del sujeto al hecho cuando participa, pero también hay, digamos, debería haber una devolución, que el hecho participado nos devuelva algo y también nos vaya transformando, nos vaya enseñando algo, ¿no? Y les abro una primera pregunta, también de la propia, como siempre, de la propia experiencia que hayan tenido y demás. ¿Qué les pasó a ustedes en su vida? Han participado sin ninguna duda en un montón de cosas diversas. ¿Qué creen ustedes que aportamos cuando participamos, digamos? Es decir, ¿qué nos pasa en el momento de participar? ¿Qué podemos darle a un hecho colectivo cuando estamos participando? Ideas, propuestas nuevas podemos dar. Bien. Estamos generando experiencia. Bien, bien. Fíjense, dos cosas centrales. Ideas, propuestas, ideas que pueden ser algo más abstracto, propuestas que pueden ser acciones, y experiencias que pueden ser aprendizajes del pasado. Fíjense que si nosotros ponemos eso a disposición del colectivo, estamos aportando algo. También depende del colectivo la capacidad de asimilar ese aprendizaje. No lo quiero centrar solo en lo individual. Pero generalmente, cuando participamos, también, aparte de aportar, nos motivamos, aprendemos. Empezamos a entender mucho mejor el funcionamiento del proceso colectivo. Y acá aparece una palabra que usamos, que usa mucho el movimiento de mujeres, que tiene una historia larga, que es un anglicismo, pero bueno, da igual, ya está castellanizada, que es el empoderamiento. Digamos, en la medida que vamos participando, también vamos robusteciendo nuestra propia autonomía para aportar. ¿Sí? Nos vamos sintiendo mucho más autónomas, mucho más seguras de lo que podemos dar a lo colectivo. Y esto es un círculo virtuoso, digamos. La participación nosotros la entendemos en ese sentido como un círculo virtuoso. Es decir, participamos. Si participamos, aprendemos. Si aprendemos, nos motivamos. Si nos motivamos, nos empoderamos. Y en definitiva, la participación termina aportando algo que es central en lo colectivo, que es potenciar la capacidad del sujeto de aportar. Y cada vez más, digamos. Nosotros cuando vamos a trabajar con organizaciones, cuando las organizaciones son cohesionadas en cuanto a participación, vemos que además de ser organizaciones potentes, vemos sujetos, actores, las personas que integran esas organizaciones, que son cada vez más potentes. Porque cada vez entienden más lo que están haciendo, porque cada vez aprenden más, y como decían las compañeras recién, si a su vez tienen la posibilidad de aportar y de recibir ideas, propuestas y experiencias, es un enriquecimiento constante. Pero insisto, no podemos pensar que esto sucede espontáneamente, sino que es probablemente la principal problemática que tiene el movimiento cooperativo en particular, el movimiento asociativo en general. La participación es un problema habitual de nuestra sociedad. A ver, doy vuelta a la pregunta. ¿Por qué no participamos? ¿Por qué no participamos nosotras? ¿Por qué la gente no participa, digamos? ¿Cuáles son los factores que ustedes creen por los cuales las personas no tendemos a participar, sea lo que sea? Rodrigo, Sí. Cuando hablamos del tema de la participación, hay una construcción y una deconstrucción de un concepto social y cultural. Cada ser, cada persona tiene un grado cultural distinto al otro. No voy por el solo hecho si tiene un título o no tiene un título, no, eso lo descarto, sino como social, como persona. Yo me construí en un ámbito de grupo familiar que se manejaban estos principios o estos valores. Pero generalmente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando una persona tiene una complementariedad que
siempre se complementa al otro, por lo menos yo lo veo acá, ¿sí? Caemos en el tema de que el resto, una sola persona piensa por el resto. No, y no tiene que ser así. Eso pasa en todo ámbito, tanto laboral y social, de nuestra cultura. Contestando a ambas preguntas que Rodrigo planteó, y es bastante interesante. Yo el otro día, cuando veía el cuadrito de la belleza de la trama, que es espectacular porque si cada uno de nosotros nos ponemos a hilvanar conscientemente e inconscientemente, es nuestra vida. Cada frase, cada oración es nuestra vida, con cosas tristes y cosas y alegrías. Pero iba a esto, sí, que si yo me complemento también con el resto, termino acostumbrando al grupo a esa complementariedad. ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando esa persona o ese líder, porque tenemos líderes que son natos, ¿sí? Y hay líderes que se van formando a lo largo de nuestras vidas. Y lo que decía esto es cuando una persona se tiene que complementar con la otra persona también escuchándolo y respetándolo y dándole siempre participación. Si vos a mí no me haces participar en una reunión, me desestimulo completamente. No quiero participar, no. Digo, ¿para qué voy a ir si no me escuchan? O me escuchan y no ponen en valor lo que yo digo. Hay miles de situaciones. Está también la presencia, vos viste que hay personas con el solo hecho de no hablar, con el solo hecho de aparecer, de presentarse físicamente, te inspira un grado de conocimiento, un grado de respeto, no poniendo cargos, no diciendo fulano de tal, licenciado, no, simplemente la persona en sí. Ese también es otro de los factores. Y vos hablabas de la frustración y también de la desilusión que uno llega a lo largo de un proceso que quiere generar el bienestar y el cambio al grupo. Bueno, no sé si fui medio claro, pero he tratado de dejar un poco de lado la docencia. Tocaste muchos temas y nos abriste de nuevo nuevas líneas que algunas las retomaremos cuando hablemos del liderazgo y tomo la última parte que decías, digamos. La participación también está vinculada a la motivación, es decir, a la causa del movimiento, es decir, la posibilidad de, cuando yo actúo, participo, que sienta cierta gratificación. Esto que vos decías que es una palabra que está interesante, desilusión. La participación también tiene que estar atada a una ilusión de cuando yo estoy participando, estoy transformando algo de la realidad. También está atada a eso, digamos, a esa cuestión esperanzadora, esto como decía que me gusta la palabra ilusión, que sería el antónimo de frustración. Es sugerente. Luego retomamos la parte de la metiste de liderazgos, luego lo retomaremos y hablaremos específicamente. Muy sugerente. Gracias, Gustavo. Carolina tiene pedida la mano. Sí, yo creo que las dificultades de participar en grupos y de ser parte, o sea, a ver cómo explicarte, de ser partícipe de un grupo, de una, qué sé yo, una cooperadora, de repente, yo creo que es también una falta de compromiso, falta de no querer comprometerse en una tarea o dejar de no querer ceder ante un grupo, porque creo que ahí entra una lucha de egos igual. O un poco lo que decía igual el compañero es esto de ser líder, de no querer, o sea, pensar que vos sabes todo, o no querer compartir una idea, o no aceptar ideas distintas, diferentes posturas. Entonces creo que eso igual es una dificultad para participar en grupos, porque ahí uno es como que tiene que ceder, ¿no? Como que tenés que escuchar, tenés que estar de acuerdo, y nada, sí, aceptar diferentes opiniones igual.
Sí, tal cual, Carolina, digamos, coincido en esto, toda construcción colectiva implica en algún sentido una sesión. Sí o sí, digamos, si no hay sesión, no hay posibilidad de lo colectivo, porque, digamos, lo colectivo, si yo no cedo, estaría vinculado solamente a gente que se somete a mi forma de pensar, a mi forma de hacer, a mis reglas y demás. La convivencia en sociedad, una familia, un grupo de amigos o de amigas, implica que todas las partes ceden en algo. La participación también supone una condición para lo colectivo, para lo cual damos por previo que haya sesiones. Tal cual, Carolina, eso es un impedimento central. Tenemos otra mano levantada que la perdí. ¿Había otra mano levantada? Sí, Elvira, no, Edith. Edith, dale. Sí, profe. También tiene que ver mucho con lo comprometida o con la voluntad de comprometerse con las cosas. Claro. Que cuánto hay en tomar un compromiso. Uh-huh. Hasta dónde da la persona de comprometerse. Las leyes que están en juego, los pactos. Hay una cosa que quería agregar, Rodrigo, de lo que dijo Gustavo. Cuando hablaba de complementariedad, que lo hablamos la vez pasada, no significa que complementariedad solamente tenga que hablar una sola persona. Digo que esto es lo que dijo él, ¿no? Sino complementariedad es cada uno poner en el grupo la competencia que tiene cada uno, el valor, y cada uno aportar, digamos, porque si la complementariedad va a ser que, bueno, vos solo hables por nosotros, eso no sería complementario. Voy a aclararlo porque lo dijo Gustavo en lo que había hablado, de que es una de las dificultades también que tiene que ver con esto de los grupos, de que hable una sola persona por todos, ¿no? Sí, re pertinente, Ceci, se me había pasado, y aparte complementariedad es uno de los conceptos que hablamos como factores críticos del trabajo en equipo, digamos, tiene que haber esa forma de complementación, no como que yo sustituyo tu palabra, sino como yo aporto una parte que se complementa con tu aporte y que se complementa con el aporte del resto de integrantes del equipo. Gracias, Ceci, hiper pertinente. Fabiola había levantado la mano, ¿no? Fabiola. No llegué a ver, pero bueno, cualquier cosa. Me pareció verla, bueno. Carolina. Carolina. Sí, aparte me parece que con un grupo todos somos distintos y todos cumplimos un rol diferente. O sea, todos somos necesarios y todos tienen participación. O sea, si falta uno, se nota. O sea, esa es la idea, me parece, de trabajar en un grupo, que todos cumplan una función. Sí. Quizás no sean todos iguales, son distintos, pero cada uno a su manera aporta su parte. Sí, tal cual. Tienen que ser distintos para ser un equipo, digamos. Tienen que ser para complementarse, para lograr un objetivo común. Sí, exacto. A ver, retomo la pregunta y voy tomando algunas ideas que planteaban. Me interesaba esto que decía la compañera del compromiso también. El compromiso generalmente también es un círculo virtuoso, digamos. ¿Con qué nos comprometemos? Nos comprometemos con lo que sentimos próximo, con lo que sentimos propio, con lo que nos identificamos. Con lo demás no nos comprometemos. Es decir, en la medida que, vuelvo a lo del virtuosismo, digamos, en la medida que haya más participación, necesariamente va a haber más compromiso porque va a haber más identificación, mayor proximidad con el hecho colectivo. Entonces, esto me parece interesante. Ahora, vuelvo a una cuestión que planteaba, la participación no sucede, no pasa, no se genera espontáneamente, es una construcción que hay que generar primero y una vez que sucede hay que apuntalar, digamos, que hay que cuidar constantemente. Pero retomo la pregunta y vuelvo a una cuestión que hablaba el compañero de lo cultural, lo social. ¿Por qué no participamos? Bueno, siempre cuando pensamos en la participación tenemos que entender que hay una cuestión estructural que nos es adversa, que es la cuestión, si se quiere, cultural o sociocultural, en la cual vivimos en una cultura dominante que pone, digamos, al individualismo, es decir, a la persona atomizada en el eje de sus propias decisiones. ¿Sí? Es decir,
hay una propuesta de repliegue al ámbito privado. Esto forma parte de la historia del capitalismo y es así, digamos, y son las reglas de juego en las que vivimos. Entonces, hay digamos, lo colectivo está horadado, se enaltece lo privado, se enaltece lo individual y se enaltece la desconexión con el otro, digamos, se perfora lo comunitario y también se genera cierta apatía, digamos. Falta de sentimiento, falta de registro. ¿Quién hablaba el otro día de empatía, de ponerse en lugar del otro? Bueno, eso es algo que a priori no nos sucede porque estamos educadas en una cultura que en principio nos propone la meritocracia y el sálvese quien pueda, digamos. Entonces, bueno, claro, desde ese punto de vista, una cuestión superestructural, la participación no sucede. Ahora bien, también hay que mirar los casos micro, digamos, es decir, qué pasa en cada organización. Y acá vuelvo a poner la cuestión de la ilusión. Bueno, si la organización, el grupo, no tiene la capacidad de generar ilusión, ¿sí? De generar ese compromiso, de evitar la frustración, bueno, ahí tenemos un problema. También hay grupos que no tienen instancias de participación, que no tienen lugares donde los y las integrantes se sienten a dialogar. ¿No? No es menor eso, digamos, faltan canales para que se participe, faltan mecanismos. Esto me parece central, pero me interesa pensarlo porque en muchos casos nos encontramos con la cultura. La cultura es algo que estamos todo el rato transformando, si no es algo que nos viene dado y no podemos hacer nada. No, está bien, tenemos una cultura adversa, sí, está bien. Ahora, como digo una cosa, digo también, podemos ir transformando esa cultura y generando participación, pero eso no va a pasar, entre comillas, naturalmente, digamos. Acá dice Carolina, dejar el ego de lado para pensar en todo. Bueno, claro, y eso también es algo que no sucede por sí mismo. Es decir, dejamos el ego de lado cuando empezamos a pensar que tiene sentido dejar el ego, cuando tenemos motivaciones para dejar el ego de lado y pensar en los demás. Y eso nos sucede cuando tenemos algún tipo de satisfacción o cuando construimos algún tipo de afectos con el otro, con la otra, digamos. Eso me parece central. Gustavo, levantaste la mano. Sí, en esto, digamos, en el sentido de que a aquella persona motivarlo para que empiece a participar. Ahí recién una de mis compañeras puso el ego. Bueno, justamente estaba pensando en eso, ¿sí? Entre el ego que tenemos como persona, si aquella persona que está dentro de un grupo no participa mucho o participa lo justo y necesario, es motivarla. Generalmente motivarla, que su participación se vea y sea escuchada. Entonces, por eso te dije hace un rato que es una construcción y una deconstrucción de una persona de ideas y de conceptos que tenemos. Yo puedo tener un concepto de líder, ¿sí? Y no puedo ser líder, puedo ser un monárquico absoluto, ¿sí? O un tirano absoluto. O sea, disfrazo una democracia con algo que no va en el grupo. Pero en líneas generales es generar la motivación en el otro que participe. Y por eso yo aplico la empatía, me puedo equivocar. Me ha pasado muchas veces que he pensado por el otro y me he equivocado, ¿sí? Bueno, esta equivocación también lleva a que uno construya, ¿sí? El conocimiento sobre la otra persona. No sé si he sido... Trato de decir todo lo claro posible, ¿sí? Sí, no, está claro el concepto. Igual ahí yo agregaría una cosa a lo que planteas, Gustavo, porque hablas como de la motivación a una persona. También hay algo de lo colectivo, digamos. Es decir, a ver, cuando una persona no participa en una organización, el problema no es de la persona. El problema es del grupo, digamos, que no está generando esa motivación en la persona. Porque hay una lógica, como que nosotros vemos mucho en la organización más grande, generalmente, que decir, no, bueno, los socios no participan, no les interesa nada. No, algo les interesa a los socios y a las socias. El problema es que la organización no le está dando eso que los motiva a participar. Entonces, me parece muy importante pensar siempre la participación como un problema colectivo. Esa persona no participa porque es muy apática. Esa persona estoy seguro que en algo participa. Algo la motiva. Bueno, averigüemos qué es lo que la motiva y busquemos de qué manera conectarla con lo que la organización hace. Porque si no, es de algún modo pensarlo, de individualizar el problema, también es una forma de hacerle caja negra, digamos, no sé bien, ¿viste?
esa persona no sé por qué no se motiva. No, es un problema colectivo, busquemos qué podemos hacer. Inclusive lo planteo de otra manera. ¿Qué podemos hacer? Digamos, ¿qué tipo de estrategia, de qué tipo de estrategia disponen los grupos, las organizaciones, las asociaciones para motivar la participación de las personas, digamos? ¿De qué disponen? ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Pensando en lo propositivo. Y acá tenemos muy pocas estrategias posibles, pero todas absolutamente complementarias, digamos. Y hay una primera cuestión que es central, que me parece que es la madre de todo, que luego lo vamos a retomar en la última parte, me parece que es la madre de todas las estrategias para la participación, que es la comunicación. Es decir, si una organización no construye canales de comunicación con sus integrantes, está quebrando algo que es central, que es el vínculo. Si no hay comunicación, no hay ninguna posibilidad de vínculo, no hay ninguna posibilidad de solidaridad, no hay ninguna posibilidad de cooperación. Y cuando hablo de comunicación, no estoy hablando de informar. No, también estoy hablando de informar. Es decir, una organización tiene que generar canales para que las personas de las que son parte sepan qué hace, cuáles son los resultados, cuáles son sus planes, cuáles son sus reglas. Eso es central, eso es información. Cuando hablo de comunicación, hablo principalmente de escuchar. ¿Sí? Piensen que la raíz de comunicación es común, viene de comunidad, digamos, pues poner en común significa. Bueno, para informar, para, digamos, establecer cualquier forma de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Entonces, en este caso es tratar de escuchar, de interpretar, darle instancias a las personas para que se expresen sus expectativas, sus necesidades, sus intereses, y a partir de esa información conectar la propuesta de la organización. Nunca dar nada por sentado, y comunicar no es transmitir información. Comunicar es primero escuchar y a partir de eso transmitir información. Entonces, si esto no sucede, hay una cosa que se está quebrando, que es el vínculo entre el grupo y el sujeto. Entonces, vuelvo al ejemplo de Gustavo, ¿no? El sujeto no está motivado. Claro, si no está motivado es porque hay un quiebre entre lo que la organización está haciendo y lo que el sujeto, por ejemplo, espera o le interesa para poder participar. ¿Cómo se reconecta? Bueno, empecemos por el principio. Interpelar a esa persona para que nos cuente. Dar canales, instancias para que esa persona, de un modo u otro, se exprese. Las personas, de un modo u otro, siempre nos terminamos expresando. El problema es que la mayor parte de las veces no somos escuchadas, ¿no? Entonces, digamos, el principio de la integración, en la cual una persona se integra a un todo, es la comunicación. Sin eso no hay vínculo. Entonces, bueno, empecemos a pensarlo, esta puesta en común, digamos. Una vez que escuchemos, veamos qué tenemos para ofrecerle a una persona para que participe. Después hay otras estrategias que son derivadas de esa, pero que también tiene que ver con lo siguiente. La participación no solamente significa, es una cuestión de voluntad. No es voluntad. No es que yo participo porque quiero participar y ya está. También tiene un elemento de capacidad. Es decir, la participación no es una cosa de buenas intenciones y participar todos y todas en todos los procesos. No se trata de eso la participación. Es decir, podemos participar porque tenemos la sensibilidad para hacerlo y porque tenemos la capacidad para hacerlo. Bueno, ahí tenemos dos estrategias que las organizaciones, los proyectos colectivos pueden usar para promover la participación. Formar, capacitar, dar instrumentos para que eso participen y también construir sensibilidades. Es decir, y cuando digo construir sensibilidades es tratar de que las personas interioricemos el porqué de la participación. ¿Sí? Cuando hablo de sensibilidad hablo de sentido. Y acá me parece que es central. Y fíjense que es simple, es decir, porque ¿qué pasa cuando participamos solamente de buena voluntad? Generalmente es una participación, es un término impreciso, de mala calidad, porque es solamente bien intencionada, pero no cuenta con un instrumental como para que esa participación sea constructiva. Ahora, si no tenemos esa sensibilidad, si no tenemos esa voluntad de participar, es improbable que lo hagamos. Entonces hay que jugar en los dos términos, la capacidad y en la sensibilidad. Capacitación y sensibilización serían otras líneas o estrategias posibles. Y después hay algo específicamente vinculado, relacionado con lo vincular, digamos, o con las relaciones, que también es algo, si se quiere, hasta informal en muchos casos, tratar de construir
espacios de encuentro, espacios de diálogo informal, comer, salir, ir a ver un espectáculo, digamos, instancias de encuentro, de socialización, para que se construyan las relaciones. Porque acá hay un elemento que salió el encuentro anterior, sobre todo con mucha potencia, que es la cuestión de la confianza. Y la confianza también se hace con el roce. La confianza se hace con la construcción, con ir y volver y hablar y salir y entrar. Eso también genera confianza, el tiempo dedicado al vínculo. Entonces acá me parece central también que las organizaciones, pues yo digo, mira, los viernes, después de laburar, nos tomamos unos mates de unas facturas y hablamos de lo que queramos, de política no, de lo que queramos, digamos. Acá tenemos unas intervenciones de Carolina. Y los líderes, porque también existen peleas cuando hay más de un líder en un grupo, siempre existen personas que atribuyen ese rol. Eso lo vemos a continuación, Carolina, ¿no? No estoy tan de acuerdo con la afirmación así de tajante, pero es discutible. Ahora lo retomamos, pero sí, está bueno lo que está planteando. Hay una relación entre liderazgo y participación, sin ninguna duda. Entonces, y aparte de estas estrategias, hay un elemento como más instrumental que pueden usar las organizaciones para promover la participación de las personas, que es generar estructuras para participar. Digamos, que esas estructuras sean entendibles para todos, que sean simples, que sean accesibles. Y ahí acá aparece una crítica que nos cayó a las organizaciones, sobre todo en la década pasada, que armaban las actividades de participación los viernes a las 8 de la noche, cuando las mujeres no podían participar. Entonces se generaba, digamos, la propia instancia discriminaba a las personas que cuidaban, en ese caso, las organizaciones, ¿no? Y después, en un momento salió eso y se empezó a discutir que había canales, pero que esos canales eran discriminatorios, digamos, que eran canales que generaban una falta de equidad, el acceso a la participación en la organización, porque había una inequidad en la estructura social, digamos, esto ustedes lo conocen bastante mejor que nadie, ¿no? Pero bueno, me parece también que esas instancias tienen que ser accesibles y tienen que ser igualitarias en cuanto a acceso, digamos, considerar las circunstancias de cada una y de cada uno para que puedan efectivamente acceder. E insisto, y es central que cuando está el momento de la participación, no exista frustración, exista satisfacción. Esto que decía Gustavo de la ilusión. Que cuando yo hable me sienta escuchado, me sienta respetado, que vea que la palabra circula, que vea que se genera algo en esa participación, y que me vuelva a mi casa mejor, o que me sienta mejor de cuando entré a la asamblea, a la reunión o a lo que fuera, ¿no? Esto me parece que nos divertamos, digamos. Me parece que es muy importante toda la puesta, la escenificación de la instancia de participación. Y esto es central. Y esto es algo que las organizaciones tardamos mucho tiempo en darnos cuenta. Mucho tiempo en darnos cuenta, digamos. Que también para priorizar lo colectivo hay que cuidar muchísimo lo individual. Hay que cuidar la capacidad de que el colectivo le dé algo al sujeto. Esto me parece totalmente central. Bueno, estoy mirando los tiempos. Bien, vamos razonablemente bien. Más o menos, Mari y Ceci, 2:15 deberíamos estar cortando esta parte. Perdón, 4:15. ¿Sí? 3:15. ¿Sí? Son 3 menos 10. Pero, pará, 3:15, cortamos. No. No. 4:15. Me refiero, como para después dar pie al segundo bloque de comunicación y habilidades sociales. Listo, está bien, perfecto. Ahí vemos cómo vamos con el cansancio y los tiempos, a ver cuándo hagamos un cortecito como el viernes pasado, que estuvo bien. Dale. Avanzo con liderazgo, si se cansan algo, nos lo dicen, adelantamos el corte, y si no, después lo charlamos. tema. Dale. El tema. Liderazgo. Dale. Bien, aparte viene saliendo forzado, así que hicimos bien en dejarlo este tema. Bueno, vamos a hablar de liderazgo. Empecemos por acordar una definición, a ver, porque todos hablaban de liderazgo, acá Carolina hablaba de líderes, Gustavo habló de líderes, recuerdo que la otra vez habló, creo que Silvia también en el encuentro anterior. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo que dice Carolina, los líderes, porque también existen varios líderes.
¿Siempre existen personas que se atribuyen ese rol? ¿Cuál sería ese rol? ¿En qué consiste? Hola, ¿escuchan ahora? Fabiola. Sí. Sí. Bueno, de los líderes, lo que nos pasa acá en la cooperativa de la escuela, que por ahí damos una opinión, pero la última palabra la tiene el líder, el presidente. Es como que él tiene la última palabra de lo que queramos hacer, o... ¿Será eso igual? Él tiene la última Sí, palabra que ahora dice sí o... te pregunto, Fabiola, ¿puede haber un líder en esa cooperativa que no sea el presidente o tiene que ser, está atado al cargo el liderazgo ahí? O sea, ahí en la cooperativa, bueno, ahora hace un montón que nos lo juntamos, pero nosotros, si no está el presidente, no se hace la reunión. Excelente. Muy buen concepto. Luego lo retomamos y lo problematizamos, Fabiola, ese concepto de liderazgo. Me gusta. Tenemos Gustavo y después Vanina. Sí, es como te dije hace un rato, ¿sí? Realmente todos somos líderes en nuestra vida. El tema es que cuando nos juntamos, no es quién es el que sabe más o el que sabe menos. Para mí la palabra líder tampoco es el que tiene mayor capacidad para resolver los problemas. Una sola persona no puede resolver todos los problemas, necesita en su conjunto escuchar a los demás. Y respondiendo a la compañera que dijo recién creo que habló sobre la cooperadora escolar, no es que el presidente de la cooperadora escolar tiene la palabra, ¿sí? Decide. No decide, tiene que decidir en conjunto, en asamblea. Y entre comillas, el que cortaría la torta sería el director, porque el director es el asesor jurídico de una cooperadora escolar. Hablo de una cooperadora escolar, no hablo de una cooperativa eléctrica ni nada más. Bueno, retomando lo que es líder, es la persona que lleva a su grupo en el liderazgo a resolver lo más rápido posible problemas que existen dentro de ese grupo, sea dentro de su grupo laboral o sea dentro o del grupo familiar. Analicemos la familia. Generalmente decimos, bueno, el líder es el papá, ¿no? ¿Por qué el papá tiene que ser el líder? Es un complemento del liderazgo. Tengo que escuchar... A ver, Gustavo, entonces en una familia podría haber un liderazgo compartido. Es que tiene como dice. O sea que es distinto de lo que dice Carolina, que si hay dos que se sienten líderes, necesariamente hay un conflicto. No estarías de acuerdo con eso. No, sí. A ver, sí. Por eso te dije hace un rato, que toda persona es líder. Toda persona es líder dentro de su vida. Yo tomo mis propias decisiones, no consulto a nadie para yo tomar mis propias decisiones familiares, sociales y laborales. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de un grupo hay varias ideas y nos autoconvocamos como líderes? O decimos, sí, yo soy líder de este grupo. Pero una persona puede autoconvocarse y autodefinirse como líder. O sea, en lo individual sí, porque cuando vos tomas decisiones tuyas, ¿sí? Vos no consultás a nadie. O consultás a alguien cuando vas a tomar una decisión sobre algo. Sí, pero el liderazgo es un concepto grupal, Gustavo. Entonces, vos podés ser tu jefe, digamos, cuando dos líderes existen dentro de un grupo. Sí. Se representa a un líder, ¿sí? Bueno, vos vas a ser el presidente de esto. Uh-huh. Empiezan la función de los roles. Uh-huh. ¿Está? Y no es que una sola persona va a decidir el común o el bienestar de ese grupo. No, lo decide el grupo. Lo tiene que decidir el grupo. Uh-huh. Sí. Si se escucha mal, bueno, yo estoy digamos que todavía estamos en clase y bueno, y hay actividades que los chicos están realizando, ¿sí? Bien. No, se escucha mal cuando responde Rodrigo y con el micrófono abierto de Gustavo.
Así bien, se escuchaba bien. mal, pero ahí está bien. Se tenemos- escuchó bien lo de Gustavo. Vanina y Carolina tenemos pedida la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí el líder sería como el guía, como el que, obvio, sí, escucha las opiniones de todos y saca en concreto una definición a qué es lo que conviene más. Para mí también el líder sería como un referente, eh, sin descartar opiniones de los demás, obvio, pero por ahí es como que tiene mejor dominio de grupo o, o tal vez también tiene decisiones acertadas en cuanto a ganar una opinión en conjunto para el grupo, para lo que sea mejor para todos. Esa sería mi opinión. No los escucho. Ahora, era yo que estaba muteado. Muchas gracias, Vanina, que es muy, muy interesante el aporte, y luego lo retomamos cuando terminemos esta ronda de aportes. Y luego estaba Carolina. Sí, yo cuando les decía lo de los líderes me refería a ver quién no estuvo en un grupo alguna vez que habían dos líderes, o sea, no porque alguien les da el cargo, sino porque al ser los que tienen más influencia sobre el grupo, los que, no sé si toman las decisiones, pero manipular, entre comillas, al grupo para que vaya para cierto lado, me parece que ya eso le da como un cierto poder, ¿no es cierto? Que termina influenciando a todo el grupo al final. Pero a veces aparece otro líder que le confronta con ¿no? Entonces ahí se crea como una especie de pelea, a eso me refería. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, está clarísimo, Carolina. Hay personas que son líderes porque se los elige, pero hay personas que ya vienen con esa actitud, es un tema ya de personalidad, ¿viste? Que hasta incluso en los niños vos ves que hay niños que tienen ya esa actitud de líder en un grupo. Sí, igual, sí, estoy de acuerdo, entiendo perfectamente la idea, sin embargo hay algún matiz no es que no esté de acuerdo, sino que no forma exactamente parte del concepto del liderazgo. A ver, retomo las ideas que planteaban y armamos una definición. Primero, yo pregunté por liderazgos, no por líderes, digamos. Yo pregunté por una función y en muchos casos me respondieron por una persona, digamos. El líder es la persona que ejerce la función. El liderazgo es una función, es un proceso grupal básico. En todo grupo existen liderazgos. Esos liderazgos lo puede ocupar una persona, 2 personas, 20 personas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Es un proceso grupal básico que consiste básicamente en que aquel conjunto de capacidades a través de las cuales una persona o varias pueden ejercer influencia, que era la palabra que daba Carolina, clave, influencia de forma regular sobre otras personas. El liderazgo supone la capacidad de ejercer influencia. También hablaba, entre comillas, de manipulación. Bueno, es influir, digamos. Manipular es como influir de manera subrepticia, ¿no? Bueno, acá sería expresamente influir, pero también, y acá tomo la idea de Vanina, los liderazgos tienen la capacidad de guiar, de inspirar, de motivar, de direccionar la acción de los demás. Entonces, el liderazgo no es una persona necesariamente, es una función. ¿Lo puede ocupar una persona? Sí. ¿Lo pueden ocupar varias personas? También. ¿Por qué no? Ahora, estamos acostumbrados a, primero, mezclar el liderazgo con la autoridad. Es decir, y vuelvo a la primera intervención, ¿el presidente de una organización puede ser el líder o no? Liderazgo es capacidad de ejercer influencia de forma regular, inspirar, motivar. Hay presidentes que no mueven el amperímetro de nadie. Entonces puede ser jefe, puede ser dueño de una empresa, y sin embargo no ejercer liderazgo. Y el liderazgo lo ejerce un operario de la planta, que es el que todo el mundo quiere, escucha y se siente influenciado por. Entonces, rompamos la idea de separemos las ideas de liderazgo y personas, separemos la idea de liderazgo y autoridad. Son cosas totalmente distintas. Tercero, un liderazgo es una construcción del grupo. Yo no puedo decir esto que decía, creo, Carolina, no, viene nenes con actitud, no, puede haber un nene con actitud de matón.
pero no hay un nene con actitud de liderazgo. El liderazgo es una construcción de los otros. Yo no puedo decir ahora yo soy el líder. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Lo que pueden decir los demás es, che, la verdad que de manera inclusive en muchos casos sin pensarlo. Sin embargo, es una construcción que en muchos casos no se explicita el liderazgo. Entonces, esto me parece central. El liderazgo es una construcción del grupo. No se puede imponer. Entonces, yo puedo ser el dueño de mi empresa y sin embargo no ejercer influencia sobre él. Puedo imponer, obviamente, si no los despido. Soy el dueño del capital, puedo echarlos a todos. Claro, todos me tienen miedo. Ahora eso no tiene nada que ver con liderazgo. Eso tiene que ver con autoridad, tiene que ver con coacción. Son otros conceptos. El liderazgo es un concepto potencialmente positivo, potencialmente compartible y en todos los casos es un proceso que siempre sucede. En una familia, en un grupo de amigos y demás. Ahora tengo varias palabras pedidas. Paola fue la Sí. primera que levantó, Rodri. Dale, dale. Y después creo que Marina, si no me equivoco, pero Paola la vi hace un ratito. Sí, Paola. Paola, Hola, Rodrigo, buenas hola. tardes a todos. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, lo que quería, o sea, recién entro, pero por lo que veo están hablando sobre lo que es el liderazgo, y yo quería, o sea, que se haga esa diferencia entre función y rol, porque en realidad es un rol lo que ejerce el líder, que puede venir con esa misma actitud y es el grupo el que decide qué tipo de líder, qué tipo de liderazgo es el más conveniente para el grupo, dependiendo de qué tipo de líder hay, ¿no? De si es democrático, si establece las condiciones que necesita. Muy interesante, Paola. Los modelos de liderazgo. Acá estás metiendo otro concepto que ahora lo vamos a retomar. Está bueno. Porque no todo liderazgo es positivo. Claro, es algo más amplio. Claro, puede pasar que una persona, que un grupo deposite la función o el rol de liderazgo en una persona y que esa persona tienda a generar impacto negativo sobre la vida del grupo. Pasa muchas veces, los líderes negativos pasa muchas veces. Digamos, en organizaciones, en partidos, en equipos, en lo que fuera, hay liderazgos negativos. Y luego lo vamos a retomar. Y este modelo de liderazgo democrático me parece que abre también una interrogante. ¿Qué más tenemos? Acá estoy viendo a Carolina. Dale. Sí, que creo que me parece que malinterpretó lo que yo le decía con respecto a los niños. Yo digo que se ven niños con actitudes de líderes cuando, por ejemplo, no sé, hay un grupo de 4 y uno dice, vamos a jugar a esto. Bueno, dale, y van todos atrás, no significa que sea siempre un mandato. Uh-huh. No sé Sí. Sí, te interpreté mal. Sí, tal cual. Es decir, vos lo podés ver de afuera y decir, mirá cómo ejerce influencia. Si ejerce influencia tiene liderazgo, pero eso lo deciden los demás. Nunca lo decide. Por eso yo decía lo del matón. El matón es el que quiere imponerse como líder. No. Yo me refiero a influenciar sobre un grupo. No dije mandato en ningún momento. Claro. Aclarado, Carolina. Estoy de acuerdo con eso. ¿Más palabras pedidas tenemos? Acá Verónica agrega, hola, un líder es una persona que dirige el grupo y opinan de una charla. Ahí me perdí con la segunda parte. Pero sí, tiene que ver seguro con la orientación, con la guía, con la dirección, digamos. Genera un encuadre los liderazgos, digamos. Vamos por acá, digamos. Piensen en cualquier tipo de liderazgo que hayan sufrido o disfrutado a lo largo de su vida, o en liderazgos como más públicos, digamos, en lo político, en lo organizacional, en los equipos deportivos. Claramente hay liderazgos muy marcados que tienen esa cuestión del direccionamiento, ¿no? Que de algún modo generan como una identidad compartida, ¿no? Y también los liderazgos tienden a generar adhesión, digamos, esto de la cohesión, la integración, digamos. Nos sentimos parte de un mismo proceso y el líder, el que ejerce el liderazgo, quienes ejercen el liderazgo, tienen algo que es central, que es la legitimidad.
¿sí? Es decir, el grupo legitima ese liderazgo. Eso es como una condición necesaria. Ahora vuelvo al comentario que hacía, creo que Paola era, que hablaba, bueno, los tipos de liderazgo, ¿no? En un proyecto asociativo, podemos pensar que un liderazgo es positivo si cumple al menos con 3 cuestiones básicas, digamos. Un liderazgo es positivo cuando primero está orientado al objetivo colectivo o a los objetivos colectivos. Esto es central en la medida que, es decir, vuelvo a esta idea de un liderazgo puede ser negativo si logra conquistar a todo el resto y sin embargo está defendiendo intereses personales. Entonces, primer elemento, pone en el centro de su actividad, de su función, de su rol, los objetivos colectivos. Segundo, es positivo en la medida que influya en la cohesión del grupo. Digamos, que logre la construcción de un todo cohesionado, que el grupo no se desintegre, digamos, que no haya especiales tensiones ni facciones. Bueno, este es un segundo elemento central, que logre apiñar al grupo. Y el tercero es que el liderazgo también tenga la capacidad de la satisfacción individual. Es decir, tiene este elemento, el liderazgo que se nota mucho cuando digamos, en la vida, digamos, es más difícil de teorizar. Hay un autor que decía que los liderazgos no se pueden explicar, pero enseguida se ven, digamos, ¿no? Esto me refiero a, generalmente, cuando existe ese liderazgo positivo, las personas que forman parte tienden a sentirse satisfechas, digamos, con ese liderazgo. Se sienten escuchadas, se sienten cuidadas, se sienten respetadas, sienten que aportan al grupo, ¿no? Fíjense, y vuelvo a conectarlo con lo anterior, fíjense qué importante es un liderazgo positivo en la participación en los grupos. Fíjense cómo juega directamente. Entonces, digamos, el liderazgo es positivo cuando incide en la capacidad del grupo para hacer lo que tiene que hacer, cumplir sus objetivos, en la capacidad del grupo para estar unido y en la capacidad del grupo para dar respuesta a las necesidades individuales de los actores. ¿Sí? Ahora, también para que el liderazgo sea positivo, existen condiciones necesarias. Elvira dice, en mi opinión, un líder viene a ser una persona que organiza en una institución orden, empatía, ser positivo para construir una buena base de ideas, escuchar y apoyar cada miembro de la institución. Sí, básicamente estoy de acuerdo, Elvira, con la definición. Estoy de acuerdo. Y eso sería un liderazgo positivo el que estás mencionando, ¿no? Digamos, también hay condiciones para que esto suceda, digamos. Los liderazgos para ser positivos tienen que tener un conocimiento de quiénes son las personas, tienen que tener un conocimiento de qué les interesa a las personas, de cómo funciona el grupo, de cuáles son las estructuras del grupo, cuáles son los objetivos, cuál es la cultura de la organización, si hay tensiones, por dónde van las tensiones. Entonces, digamos, el liderazgo no es espontáneo también requiere un conocimiento bastante fuerte sobre el grupo y sobre la dinámica del grupo y sobre las personas que componen el grupo, ¿sí? Y esto se construye básicamente a partir de la escucha. O sea, si no hay una práctica de escucha, no hay ninguna posibilidad de liderazgo. Está el mito del liderazgo carismático, está el mito del liderazgo nato, con lo que yo no acuerdo, digamos. Yo no creo que haya gente que nazca con una dotación de capacidad. Yo creo que no. Pues es una cuestión discutible, como todas. Inclusive hay teorías de si los liderazgos se nacen o se hacen, digamos. A mí me parece que no. Me parece que el liderazgo es una construcción. Y me parece que la condición necesaria para esa construcción es la práctica de la escucha. Me parece central, la observación y entender qué es lo que está pasando y nutrirme de la otredad, nutrirme del otro, digamos, de la dinámica de lo colectivo y de cada uno de esos sujetos que forman lo colectivo, ¿no? Entonces vuelvo a esta idea. Es central el liderazgo positivo en la participación. Fíjense cómo se conectan estos temas. Un liderazgo negativo lo que hace es centralizar el poder. Si centralizo el poder, lo que hago es necesariamente, como decía Gustavo, pensar por el otro. En el momento que uno en una organización piensa por el otro, se está perdiendo algo esencial. Se está perdiendo algo esencial. Es decir,
existe un proceso dentro de una organización que sería de delegación. Entonces, por ejemplo, Ceci y Marina delegan en mí esta parte de la clase. Ahora, no significa que yo estoy pensando por ellas. Ellas me dan este espacio. ¿Sí? Cuando uno en un grupo empieza a pensar por los demás, hay algo esencial que está mal, digamos, que hay que revisar, porque se está centralizando el poder. Y eso es un círculo vicioso. Reduce la participación, reduce la satisfacción, reduce la autonomía, concentra cada vez más el poder en menos manos. Bueno, está muy bien, o es algo, una lógica natural en una empresa, si se quiere, pero es totalmente disfuncional a los proyectos asociativos, ¿no? Como nosotros los estamos planteando. Entonces, sí, acá tenemos varias. Sí, escucho. Agregar en relación a esto y llevándolo como a la experiencia de las cooperativas de cuidado que vamos viendo, es claramente un desafío. En general lo que va sucediendo es que van surgiendo liderazgos positivos súper interesantes en estos proyectos, pero después se presenta en determinado momento el desafío de la renovación de esos liderazgos y que vayan emergiendo y creciendo y capacitándose otras compañeras, compañeros de estos proyectos con estas, bueno, habilidades y con este acompañamiento, por supuesto, y reconocimiento del grupo cumpliendo ese rol, ¿no? Así que es claramente, seguramente en muchos tipos de cooperativas de trabajo, pero bueno, en estas en particular se observa como algo, digamos, como un desafío, ¿no? Así que está bueno también observarlo desde el inicio de estos procesos, de cómo ir acompañando también la generación de otras personas que vayan asumiendo esos roles, ¿no? Y de generar liderazgos más compartidos, que no estén tan centralizados en una persona. Sí, tomo esto que decía Marina, que es central, es decir, cuando hablamos de proyectos asociativos, también tenemos que pensar en la posibilidad de liderazgos compartidos. Necesariamente tenemos que ir a buscar ese modelo de liderazgo, que no haya un Mesías y el resto de seguidores, sino que haya varios mesías, digamos, que estén ordenados según el criterio que fuera. Es decir, cuando los grupos son horizontales, nosotros lo vemos muchos en cooperativas de trabajo que tienen mucho tiempo, hay varios liderazgos. Hay un liderazgo que es más político, si se quiere, el que va, el institucional, el que, digamos, genera relaciones. Hay un liderazgo interno, digamos, el que organiza, el que gestiona, digamos, que tiene que ver básicamente con eso. Hay un liderazgo vincular, siempre, que el que llama, el que convoca el asado, el que hace el asado, el que compra el fuego, ¿no? Entonces, ¿hay un solo líder? No. Según la función, se trata de la política, hay una persona, se trata de la gestión, hay otra, se trata de los vínculos, hay otra, se trata de otro tema, hay otra. Y esto me parece que es algo muy sano para los grupos, porque cuando se pasa, es mucho más fácil que se produzca una renovación cuando hay varios liderazgos. Cuando hay un mecenas, un mesías, generalmente si se produce alguna, digamos, esa persona sale, hay un vacío de guía, digamos, se pierde algo esencial en el grupo. En cambio, el liderazgo compartido reparte el poder, reparte esa centralidad, reparte esa capacidad de ejercer influencia y es algo central, digamos. Implica la distribución de la responsabilidad del liderazgo en todo el equipo. Eso es, digamos, es el modelo que nosotros hablamos. Y también acá, vuelvo a Paola, también esto tiende a ser modelos de liderazgo mucho más democráticos. Es el más democrático de todos los modelos de liderazgo. Que todos tengamos una cuota de responsabilidad frente a esa función, porque también que los demás depositen en nosotros ese lugar de liderazgo nos carga una responsabilidad. Es buenísimo que esa responsabilidad esté repartida. Y eso pasa cuando los grupos funcionan de manera horizontal, ¿no? Y esto me parece que nosotros apuntamos, digamos, desde el cooperativismo, del asociativismo, a estos procesos de liderazgo, que sean compartidos. Entonces, ¿de qué manera el liderazgo puede incidir en la participación? Volviendo a la primera pregunta, a la primera parte del encuentro. Bueno, el liderazgo condiciona directamente la participación, digamos. Cuanto menos son, por un lado, los niveles de participación, más fuertes y centralizados son los liderazgos. Esto es, digamos, una correlación inversa.
Nadie participa, lógicamente. Se crea un liderazgo que agarra y concentra mucho poder y mucha responsabilidad. Entonces, justamente por eso, son cosas que están constantemente en tensión, el liderazgo y la participación. Cuanto más participación, más se diluye el poder, más se reparten los liderazgos. Y esto es central, digamos, vuelvo a lo del círculo virtuoso, círculo vicioso. Gustavo. Sí, por eso yo te pregunto que muchas veces decimos que es un líder democrático y resulta que no termina siendo democrático. Termina siendo monárquico absoluto porque decide sin respetar las ideas o las decisiones del grupo. Es un doble juego y voy a tomar una frase tuya, ¿sí? Ese círculo vicioso. Todo depende del interés, de la participación, del compromiso que tiene en general y llegar a esos objetivos colectivos, no pensando o priorizando mis objetivos personales. No, son objetivos colectivos. Es también el romper parte de nuestra estructura cultural que venimos acostumbrados de tomar viejos modelos. Sí, está bueno esto, Gustavo, digamos. La participación, los liderazgos democráticos suponen construcción y suponen deconstrucción también, digamos. Tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con los objetivos. Estoy de acuerdo con eso y es la madre de todas las batallas, generalmente, ¿no? Bien, entonces, digamos, cerrando esta cuestión, en todos los grupos hay y habrá liderazgos. Siempre. Proceso grupal básico. Lo que varía es la forma en que se desarrolla esto. Digamos, la forma en que se ejerce o que el grupo resuelve esta función, digamos. Y en el caso de los proyectos asociativos, es central que estos liderazgos sean, primero, compartidos, y segundo, que sean positivos en la medida, lo que mencionaba recién Gustavo, que pongan en el centro los objetivos colectivos, que pongan en el centro la integración del grupo, digamos, que el grupo sea un todo, pero que también tengan la habilidad necesaria para resolver las necesidades y dar satisfacción a las necesidades individuales de cada uno de estos grupos. Y planteamos nosotros modelos de liderazgo que sean horizontales, que sean democráticos, volvemos a esa palabra, y que sean participativos. Y planteamos la relación inversa entre participación y liderazgo. En la medida que haya menos participación, se enquistan liderazgos no democráticos que centralizan el poder y viceversa. La participación tensiona el reparto de poder en las organizaciones. Por eso nosotros decimos, cuanto más participación, más horizontalidad, mejores liderazgos. Abro otra pregunta vinculada a los liderazgos, pero para sacarlo de la cuestión abstracta y llevarlo a una cosa mucho más humana, mucho más mundana. ¿Qué factores hacen que una persona, o qué factores pueden hacer que una persona dentro de un grupo ejerza liderazgo? ¿Sí? ¿Qué factores, qué cosas hacen que una persona tenga un liderazgo o pueda tener un liderazgo dentro de cualquier tipo de grupo? Sí, Silvia. El saber comunicar, o sea, el expresarse correctamente, creo que es un factor. Totalmente, Silvia. Y agrego, antes de saber expresarse correctamente, saber escuchar. Saber, digamos, escuchar en su sentido de la escucha, digamos, psicoanalítica. Escuchar, observar, interiorizar, entender todo lo que le está pasando a esa persona. Y una palabra que creo que usaste vos en el encuentro anterior, saber ponerse en el lugar del otro. Lograr construir esa empatía. Y esa empatía está vinculada a la escucha, está vinculada, como vos decías, también a poder expresar la posición que tenga. Las dos cosas. ¿De acuerdo, Silvia? ¿Qué más? Gustavo. Y serían las 5 C, ¿sí? Mira, los dejo un ratito porque ya tenemos que salir, tengo que estar en la formación y vuelvo no me voy a desconectar, ¿sí? Voy a seguir conectado, pero cuando regrese, les digo, chicos, regresé. Te vuelvo a repetir lo que a tu pregunta, ¿sí? Son las 5 C. Gustavo, si volvés y no estamos es porque estamos en el recrédito. Por ahí está por venir, pero no te preocupes. Fíjate. Listo. Gracias. No volvemos a entrar en el
Dale, Gustavo, gracias, ahora nos vemos. Bien, ¿qué otras cosas hacen que una persona? Hasta ahora tenemos, bueno, Gustavo que hablaba de las 5C que vimos en el encuentro anterior, Silvia hablaba de la capacidad de expresarse y yo le agregaba la capacidad de empatizar, la capacidad de escuchar. ¿Qué otra cosa hace que las personas puedan tener ese lugar de liderazgo en cualquier proceso grupal? ¿Se les ocurre? Piensen también en las personas que ustedes han considerado, consideran líderes en cualquier ámbito de la vida, en su familia, en su grupo de amistades, en su trabajo, en sus organizaciones, en la cooperadora que hablaba la compañera. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se construye eso, digamos? Isabel. Una persona... Dale, Isabel y luego Paula. Sí, por ahí un buen líder es la persona que inspira a liderar un grupo, a alentar, una persona que tiene ideas claras y las sabe compartir. La humildad es un factor importante, saber decirlo, saberlo comunicar. Proponer no es obligar, no es imponer. Sí. Saber proponer en un grupo es algo que puede ser bien recepcionado. Eso me parece... Está bueno, ahí agregás una cosa como muy sutil que está buena, que es la cuestión de la persuasión, digamos. También, digamos, hay algo de la capacidad de expresar las cosas de tal manera que convenzan a la otra persona. ¿Sí? Que lo atrape. Sí, que lo inspire, digamos. En el hay buen algo sentido. Ahí. Sí, y hay algo difícil de explicar ahí, que lo tomaba de lo leía de tu comentario, que no solamente es expresarse bien. O sea, una persona puede explicar algo perfectamente y sin embargo no ser persuasiva. Hay algo del encantamiento también que pasa y que es necesario, está bueno. Paola, la elocuencia. También puede ser. Sí, acá tenemos Silvia que dice la experiencia es un grado, siempre es un grado, Silvia, tal cual, ¿de acuerdo? Es un factor que juega en el liderazgo. Paola. Sí, Paola, sí. Iba a decir que genere confianza, obviamente, principalmente que genere confianza, que tenga un respeto, ¿no? Principalmente, y que, que dé a que participen todos con las ideas, sino que imponga, ¿no? Su propia idea, sino que se pueda construir, digamos, con las ideas de los otros. Principalmente creo que eso, que genere confianza, se involucre con el proyecto, con la tarea en común que tiene el grupo, creo que eso puede ser. Bien, tenemos más o menos, vieron que no es algo que es mesiánico, sino que es una construcción que viene atado a un conjunto de características más o menos explicables que puede tener una persona, que tiene que ver con la trayectoria, esto que decía Silvia, la experiencia. Mabel dice la capacidad de transmitir y recibir opiniones. Claro, también, digamos, vinculado a lo que decía Silvia, también está vinculado a lo que decía Isabel, ¿no? Es decir, está bueno esto para pensar que detrás de un proceso de liderazgo también hay capacidades muy concretas. Una, y empiezo por Silvia, el liderazgo tiene que ver también con algo de la trayectoria, con algo de la experiencia. ¿Sí? La experiencia es un grado para ejercer el liderazgo. No necesariamente la experiencia siempre deriva en liderazgo, no, en ningún caso digo esto. Digo que es un factor que suma. Sabe mucho, conoce mucho el sector, conoce mucho la organización, conoce mucho el trabajo, a los actores, es muy conocido, reconocido por la comunidad, esto también realmente suma. Después hay un elemento que se quiere más racional, que tiene que ver con la capacidad del análisis de la realidad. A nosotros nos pasa mucho en nuestro trabajo que frente a un tema, de golpe uno de los compañeros viene y nos encuadra, nos explica algo que nos dice, ya está, entendimos lo que estaba pasando. Bueno, en ese momento esa persona está ejerciendo un liderazgo, porque está analizando mejor que el resto, o de manera más aguda que el resto, la realidad. Y esa capacidad de analizar la realidad no es algo absoluto. En ningún caso es algo absoluto.
la realidad son parcelas. Bueno, la posibilidad de analizar cierta parcela en un momento dado, bueno, es una posibilidad de un ejercicio de liderazgo, ¿no? También hay algo que no mencionamos, pero que me parece central. Mari. Yo quería agregar otros que me parecen importantes también, que tienen que ver con la capacidad de perseverancia, como una baja frustración, un bajo grado de frustración ante problemas y conflictos, ¿no? Yo lo observo, bueno, pensando, mientras vas hablando también voy pensando como en las líderes que conocemos de cooperativas de cuidados puntualmente, y es una característica común que encuentro en todas ellas, ¿no? Y que son mujeres todas que pueden sobreponerse a los problemas, a los conflictos, por supuesto, con momentos de quizá de angustias, de preocupaciones, sin dudas, pero bueno, hay personas que quizá esas situaciones les cuestan mucho más sobreponerse y lidiar en esos conflictos o problemas, y veo en estas lideresas esa gran capacidad de decir, bueno, tenemos esto, vamos, ¿cómo lo resolvemos? Nos sentamos, bueno, avanzamos. Y también algo como una característica, pero me parece que suma un montón y que también la veo en muchas líderes de cooperativas de cuidado, que tiene que ver con el humor, con la buena onda, con traer, digamos, como una cuestión, digamos, que genera, que aplaca, ¿no? Ante los problemas y todo, bueno, poner esta alegría y este humor a resolver estos problemas. Pueden ser por ahí características menores, pero que las veo como muy compartidas entre un montón de referentes y líderes de estos espacios. Sí, está bueno, Mari. Es decir, aparte que estaba pensando en las dos lideresas que más conozco de estas organizaciones y tienen esas características muy marcadas, digamos, se han sobrepuesto a un montón de adversidades, han resuelto un montón de conflictos y aparte vienen y te hacen reír, siempre están con una sonrisa, siempre están, hay algo de la construcción de un clima que siempre suma, digamos, un cierto clima de buena onda, decías vos, en el grupo, que suma. Sí, creo que estamos, bueno, agregaría un par de cosas más. También creo que es un factor que suma la capacidad de la persona que ejerce el liderazgo de generar instancias colectivas. Vamos a juntarnos, vamos a reunir el martes, proponer y juntar al grupo, digamos, que tiene que ver esto con pensar lo colectivo, también tratar de cohesionar, tratar de generar una instancia para escucharnos y demás. Otra cosa que mencioné también, el reconocimiento de la comunidad. Esto es importante también, generalmente en nuestro sector es importante, digamos, la comunidad reconoce a tal o cual persona más, ¿no? Y me gustaba esto que decía Mari de la perseverancia y demás. Y después hay algo central, que lo vamos a ver a continuación, son las habilidades sociales. Es decir, que es lo que mencionó Silvia, Isabel, creo que Paola también, Mabel, digamos, un liderazgo también va vinculado el ejercicio de la puesta en práctica de ciertas habilidades para vincularse con los otros y con las otras dentro del grupo, digamos, de escuchar, de empatizar, de comunicarse, de transmitir, persuadir y demás. Es decir, los factores que estamos mencionando acá no son factores que derivan necesariamente de un liderazgo, no estamos hablando de eso, estamos diciendo que son factores que repercuten en la calidad y la legitimidad que tengan los liderazgos en los proyectos asociativos, digamos. Y fíjense que hay factores internos, factores externos, factores, digamos, de la personalidad, si se quiere. Hay un montón de cuestiones diversas que hacen los grupos, digamos. Pero vuelvo al principio. Los modelos de liderazgo en los proyectos asociativos tienen que ver con lo participativo, lo democrático y lo horizontal. Y acá nos paramos en la vereda de enfrente de lo que mencionaba Gustavo, de los liderazgos, no me acuerdo qué decía, autocráticos, o una palabra así, digamos. Creo que era la palabra que usaba. No, acá planteamos modelo de liderazgo siempre compartido, digamos, no mesiánico, y que los grupos no sean dependientes de esos liderazgos, sino que se pueda ejercer de manera múltiple y de esa manera posibilite algo que Marina decía al principio, que es un problema histórico, que posibilite la rotación. Que si una persona se va, uno de los liderazgos el grupo pueda reponerla y pueda suplirla por otro liderazgo,
que no tenga nunca esa centralidad, ¿no? Y esto, vuelvo a la idea, el punto 1, participación, y el punto 2, liderazgo, están íntimamente vinculados a los proyectos asociativos. Rodri, Bueno, sí. no, voy viendo los tiempos, y más o menos creo que fuiste completando, digamos, este tema de participación y liderazgo que por suerte generó justamente mucha participación e interés, pero si están de acuerdo, hacemos ahora un momento de descanso de 10 minutos y después nos repartimos lo que nos queda de tiempo para cerrar con comunicación y habilidades sociales y charlar sobre el trabajito final. Para eso vamos a necesitar también un rato. ¿Dale? Buenísimos. Por mí, buenísimos. ¿Están todos de acuerdo? Vamos bien. Fabiola, no sé si querías decir algo, que estás con el micrófono, te escuchamos cualquier cosa. ¿No? Bueno. Bueno, nos desconectamos 10 minutos y regresamos en el mismo enlace a las menos 20, menos cuarto como máximo. ¿Está bien? Estamos. Bueno, Ahora, algo para tomar. Hasta luego. Hasta luego.